escríbanos por acá o si quieren hablar también nos avisan para abrirles el micrófono. ¿Sí? También si desean después podría, o sea, pueden prender la cámara, abrir el micrófono y hacer una conversación fluida con todos ustedes. La idea es que sea una reunión informal, una reunión horizontal y que todos nos nutramos de los conocimientos que ahorita Alexis nos va a embeber con todo lo que conoce sobre la realidad virtual. Y bueno, Alexis, tú sí has visto el video, ¿no? Has visto el video que te mandé. Que se los hemos mandado a todos, en verdad, a toda nuestra red de contactos, el video este Muy de bueno, sí. la charla TED. Sí, buen video. Ahí sirve como un poco, como decías, como introducción al tema de la realidad virtual. Sí, en realidad, de la realidad, ¿no? Sí, De la realidad en conjunto y de cómo es que lo que propone este científico es que vivimos en una realidad virtual, en realidad, ¿no? pero, En que lo que vemos no es la realidad, sino es una interfaz. Entonces estamos en exacto. la Matrix, finalmente. Sí, Y la pregunta sería, ¿cuál es la realidad? ¿No? justo de eso vamos a hablar ahora. Está bien. Soy Arturo Gutiérrez, soy director académico de EA Lima. Bienvenidos a el seminario Crisis y Transformación, a la cuarta conferencia que se llama Arquitectura y Realidad Virtual, el futuro de la interacción digital, que lo va a dar el arquitecto Alexis Salinas, egresado de la Universidad Católica. Con nosotros tenemos a Yeshua Roy, que ha sido también ponente la semana pasada y es arquitecto de la UNI. Va a ser parte del panel junto conmigo. El arquitecto Alexis Salinas es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica del Perú, trabajando en la intersección entre diseño, tecnología y emprendimiento, experiencia en proyectos con tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, audiovisuales 360 y en el desarrollo de aplicaciones y simulaciones. Es cofundador de Proximity, startup de realidad virtual, transformando el entrenamiento de personas en industrias de alto riesgo. Bueno, bienvenido Alexis y esperamos tu conferencia con ansias porque este es un tema muy interesante y esta pregunta, ¿no? De qué es la realidad, creo que tú la vas a responder desde tu punto de vista, ¿no? Desde todo el trabajo que estás haciendo. Listo. Bueno, la introducción ya está. Y vamos a hablar de realidad virtual. Entonces, un poco antes de iniciar de hablar específicamente de realidad virtual, tenemos que entender qué es el espectro de virtualidad. Al lado derecho tenemos lo real y al lado izquierdo lo totalmente virtual. Entonces, no es algo, el mundo digital es un mundo que existe hoy en día, pero existen diferentes matices en escala de grises. A la derecha tenemos lo real, que es lo virtual, cuando interactúa muy fuertemente con lo real, como estos casos de Pokémon Go y aplicaciones y filtros de Snapchat que se conocen. Eso se llama realidad aumentada. Y el lado izquierdo se tiene lo que es totalmente virtual, donde no interactúas mucho o muy poco con el mundo real, que es cuando te pones un visor de realidad virtual y todo el mundo alrededor tuyo está como difuminado o ocultado para ver totalmente el tema virtual. Esto se ve hoy en día en videojuegos, en visores como el Oculus Rift, el Oculus Go, el Quest, etc. Al centro tenemos como una parte interesante que es la realidad mixta, que es cuando se mezcla un poco lo virtual con lo real. Por ejemplo, lo que estamos viendo en esa foto, las personas están en un mundo virtual, como el de la izquierda. O sea, todo lo que ven es 3D y en un mundo virtual. Sin embargo, interactúan con espacios del mundo real, que son estas cajas. Entonces, si ellos tocan estas cajas en el mundo virtual, van a sentir esa sensación física. Esto se llama realidad mixta. Entonces, al final, el espectro de virtualidad, realidad virtual, realidad aumentada, tiene toda esta gama de grises que pasa de un lado a otro. Y en conjunto, esto se llama realidad mixta. Hoy en día, los principales temas que vemos es realidad virtual, con estos visores tipo el Oculus Quest que vemos acá, que es totalmente virtual. Tiene ciertas capacidades de realidad mixta, pero muy incipientes. Y la realidad aumentada, que es tal cual como lo que veían de Pokémon Go, donde el mundo real sigue presente muy fuertemente, pero
tienes una especie de interacción de este mundo digital que se mete al mundo real. En este caso, uno de los ejemplos más claros es el Magic Leap o HoloLens de Microsoft. Entonces, un poco cómo se siente la realidad virtual para los que no lo han experimentado es más o menos así. El mundo que está frente a ti desaparece y estás totalmente inmerso en un mundo digital. ¿Qué es lo que hace que la realidad virtual sea tal? Se define en presencia. ¿Qué es presencia? Es qué tan metido está tu cerebro en este mundo virtual, qué tan engañado está, qué tanto el mundo real ha desaparecido para ti y estás metido en el mundo virtual. Esto está principalmente influenciado por varios factores. Uno que es imagen envolvente, es decir, el tema visual, que tus ojos puedan ver en un campo de visión bastante alto, gráficos reales, sin lag, sin que tus ojos puedan decir esto no es real. Luego, sonido envolvente, que cuando tú estás girando o escuchas un sonido de la izquierda o la derecha, lo escuchas efectivamente de la oreja izquierda o la derecha. Controles interactivos que pueden ser cómo tú interactúas con este mundo virtual, que sea la manera más simple posible. Pueden ser vía controles, mediante joysticks. Hoy en día ya existe traqueo de manos, lo cual hace que sea súper intuitivo y sin necesidad de controles adicionales, lo cual te da un nivel adicional de inmersión. Y movimiento libre, porque no hay mucha presencia si al final estás lleno de cables, lleno de un visor muy pesado, que lo sientes muy presente en tu cabeza. Todo esto, la suma de estos factores, al final te dan la presencia, que es la manera en que tu cerebro está engañado de que está no en el mundo real, sino en el virtual. Gama de visores, hoy en día hay bastantes. Están los que son de 3 grados de libertad. 3 grados de libertad significa que tu cabeza simplemente rota en el espacio, no te trasladas. Estos son típicas como los videos 360 que se conocen, y hay varios visores que son de bajo precio y no requieren computadoras. Otros, una gama más alta, de repente son los standalone, con 6 grados de libertad, es decir, te puedes mover, no requieres ninguna computadora, puedes caminar en el espacio. Y finalmente los que son con computadora, que mediante un cable jalan todo el poder de procesamiento de una computadora de alta gama para hacer mejores gráficos, mejores mundos, etc. Entonces, como podrán ver, hoy en día la cantidad de visores que hay en el mercado es bastante amplia. Es un poco con el símil con los celulares, que hay miles de marcas, miles de modelos con diferentes especificaciones, diferentes capacidades. Esto ya está pasando con la realidad virtual, a diferencia de hace unos años, donde había muy pocos visores y muy pocas ofertas. Entonces es un rubro que está en constante evolución y cambio, que está avanzando bastante rápido. ¿Y para qué se usa? Bueno, para videojuegos, donde el entretenimiento es lo principal. Hay juegos bien bacanes, entretenimiento ya en sí, como ver películas con personas, hacer turismo, comunicación. Nosotros lo hemos usado bastante en Proximity para reunirnos virtualmente, obviamente con avatars virtuales, pero la sensación de presencia es muy importante con el equipo. Entonces, al meternos todos en un mundo virtual y conversar cara a cara, podría decirse, es algo que hemos utilizado bastante debido a la imposibilidad de no poder movernos o reunirnos por la pandemia. Arte, por ejemplo, para hacer esculturas, dibujos, educación para visitar lugares históricos, para aprender inclusive conceptos, productividad para capacitar a las personas. Entonces es una herramienta que tiene bastantes usos y aplicaciones. Es como digo, una herramienta. El uso que se le da puede variar. Por ejemplo, utilizando varias personas en un visor, pueden concentrarse en un lugar y ver en conjunto un diseño, hacer una revisión, e inclusive diseñar en conjunto. Temas de productividad, por ejemplo, para capacitar personas, es lo que hacemos nosotros, donde tal cual es una simulación y el factor de presencia que mencioné es súper fuerte. Entonces, al estar interactuando en un lugar y con condiciones casi reales, la transferencia de conocimiento práctico es mucho mayor que en una clase. Entonces, a la hora que las personas hagan el trabajo en la vida real, va a tener esta sensación de haberlo hecho antes, esa memoria muscular. Para turismo, por ejemplo, Google Earth VR es un caso bien chévere donde inclusive urbanismo podría ser, donde puedes ver la ciudad, puedes estar sobrevolando la ciudad, cosa que te costaría de repente un buen pasaje en helicóptero o otra cosa. En realidad virtual tienes esa sensación, inclusive libertad de movimiento. O sea, te puedes mover por donde quieras.
para arte, para escultura, pues esculpir en 3 dimensiones, algo que no se puede hacer. Los que usan programas 3D sabrán que al final interactúas con una pantalla 2D y giras esta pantalla giras la perspectiva en la pantalla 2D, pero no puedes interactuar, no puedes girar alrededor, mirar a la izquierda, a la derecha, escalar el arte. Para educación, por ejemplo, si no tienes un laboratorio virtual, si tu escuela no tiene un espacio o la inversión para implementar un laboratorio full de química, podrías tener un laboratorio de química virtual. Al final estás simulando física y objetos 3D. Pero un poco más ya entrando a lo que compete a nosotros, el tema de cómo se aplica esto a arquitectura y ciudad. Con esa introducción un poco se puede entender que la realidad virtual es una herramienta y que se puede aplicar a un sinfín de cosas. Es una nueva forma de hacer las cosas. Pero un poco para entender cómo afecta esto a la realidad y por qué es tan importante, vamos a hacer como un breve recuento de los métodos o herramientas de representación que hemos tenido a lo largo de la historia en arquitectura. Entonces, más de 6.000 años que llevamos, por ejemplo, llevando métodos tradicionales o llamados no digitales o mal llamados análogos, que son lo que conocemos como pintura, piedra, papel, lápiz, estilógrafo, maquetas. Una serie de herramientas que hemos venido utilizando hace más de 6.000 años. Esto al final son varias curvas en S, como la que se ve acá, la primera, la segunda, tercera, que son tecnologías que empiezan sus inicios, crecen rápidamente y luego tienen una maduración. Por ejemplo, las maquetas ya llegaron a su punto máximo, de repente hay innovaciones en fabricación digital, papel y lápiz, de repente puedes tener ciertas innovaciones escaneando un dibujo y retocándolo en internet, o imprimiendo una versión básica y luego dibujándolo a mano, pero ya llegaron a un punto estable donde la innovación no va a ser muy, muy grande. Esto, por ejemplo, eran métodos muy, muy arcaicos y muy, muy intensivos en labor. Por ejemplo, un plano en piedra es muy, uno que toma mucho tiempo hacer estas líneas, a diferencia en AutoCAD, y dos, que no puedes modificarlas, es bastante físico. Luego fue evolucionando con más técnicas tipo papel, perspectiva, plano, o sea, se empezó a meter perspectiva, planos, cortes, elevaciones, y este método de papel reemplazó esto, porque no tenía sentido hacerlo. Entonces, a la medida que va evolucionando esto, se va perfeccionando y llegamos a un punto donde esta tecnología ya llega a sus puntos máximos. Podemos ver las maquetas que son bastante intensivas en la hora y todos los estudiantes de arquitectura conocen este proceso, proceso, por así llamarlo, donde tienes que hacer manualmente cada pieza, manualmente cada unión. Y sirve bastante para presentar de repente los proyectos finales, pero es súper, digamos, tradicional. Esto también, digamos que si lo llevamos a su punto de maduración máxima, se ve más o menos así. Tu lápiz, tu lapicero, tu estilógrafo, tu regla T, y al final es un proceso manual y que demora bastante. ¿Cómo se ve esto en las oficinas antiguas? Eran grandes espacios de arquitectura, grandes mesas, perdón, donde los planos y los estilógrafos y las herramientas de dibujo eran bastante grandes y así se producía la arquitectura con esa tecnología tradicional. Pero esto cambia bastante con la aparición de las tecnologías y herramientas digitales, que hace más o menos, podemos decir que empezaron hace unos 80 años con los primeros mainframes y que siguen evolucionando hoy en día. Como las tradicionales, son distintas tecnologías que se van superponiendo, desde las primeras mainframes, pasamos a las PCs, a móvil, hoy en día realidad virtual y a futuro, quién sabe. Esto ¿qué permitió? Tener más herramientas de diseño, de representación y de arquitectura. Entonces, la PC, como todas las curvas, tuvo sus inicios con estos grandes, bueno, estos son mainframes, no PC, pero súper difíciles de utilizar, bastantes botones, bien complicadas, costosas, sin muchas funcionalidades y capacidades. Las primeras herramientas tipo Sketchpad, la funcionalidad súper, súper limitada, bien básica en 1963. Pero esto cambia bastante con la famosa ley de Moore, que cada 2 años se duplica la cantidad de transistores en un circuito integrado. Es decir, si tenemos en 1970 con, digamos, 1.000 transistores, en 1972 vamos a tener 2.000, y en 74, 4.000, y así va duplicándose cada 2 años. ¿Esto qué hizo? Que la computadora entre en una fase de expansión masiva.
Y esto que le dio a los arquitectos muchas más herramientas. Por ejemplo, empezó a aparecer el AutoCAD, pero principalmente para ingeniería, en el 82. Y ya a medida que pasaron los años se fue perfeccionando para arquitectura. Acá podemos ver una imagen que no difiere mucho de lo que conocemos hoy día con el AutoCAD. O sea, en fondo es muy similar. Podemos ver los bloques, las líneas, las funciones. Aparecieron ya programas 3D, que bien conocemos todos, que también fueron evolucionando en el tiempo. Las primeras programas tipo SketchUp, que son mucho más fáciles de usar y accesibles para los usuarios, y también programas un poco más complejos que sacan más, integran más modelos, tipo BIM y Revit. Entonces, finalmente después de eso entramos ya en la etapa de madurez, donde las herramientas se van perfeccionando, pero no vemos un cambio radical entre actualización y actualización. O sea, ¿con qué me refiero a esto? Que del Revit del 2019 al Revit del 2020 no hay mucha diferencia, ni el del 2021 probablemente. Es una adición de funcionalidades, simplificaciones que hacen que sea más perfecto esta herramienta, pero no es que sea un salto exponencial. Hemos llegado a un punto bastante estable de estos diferentes programas, sea Revit, sea Katia, sea ArchiCAD, sea AutoCAD. Sabemos que año a año estas herramientas evolucionan, pero no como en su fase de expansión radical que vimos en las imágenes anteriores, donde el salto fue brutal. Entonces, ¿por qué? Porque esta herramienta ya está también llegando a su madurez. Se le pueden añadir cosas a Rhinoceros tipo Grasshopper para diseño paramétrico, otros plugins de análisis de acústico, de luz, etcétera, etcétera. Pero en esencia son lo mismo, es el mismo programa que se va perfeccionando. Igual SketchUp, pues hoy en día tienes 1000 plugins, puedes inclusive programar tus propios plugins. Entonces esto corresponde a una etapa donde la herramienta ya está en su etapa de madurez, que corresponde justamente a la etapa de la misma evolución de esta tecnología, de las PCs. Y esto se ve así. No hemos dejado las herramientas tradicionales de arquitectura, como es el papel, las maquetas, pero le hemos añadido esta capa digital, donde tenemos renders, tenemos planos, tenemos paneles, inclusive videos, PowerPoints, y no vamos desechando las herramientas a medida que avanzamos en la tecnología. La forma de trabajo también cambia un poco y va evolucionando. No desechamos ni el papel, ni el lápiz, ni eso, pero nuestra herramienta principal pasa a ser la que tiene más capacidad, en este caso la computadora. Y es la herramienta principal que vemos en las oficinas. Tenemos cada uno con su escritorio, con su computadora, y esa es la interfaz que utiliza para interactuar con el mundo digital. Puedes añadirle monitores, puedes añadirle 1000 cosas, pero al final en esencia es lo mismo, es una PC. Puede tener mejor procesamiento, mejores programas, pero en fondo es lo mismo. A su vez también se desarrolló la tecnología móvil, que podemos decir que ya pasó por todos sus ciclos, desde el iPhone en el 2007. Hoy en día no hay mucha diferencia entre iPhone y iPhone. El iPhone, no sé en cuál estamos, pero el 7, 8, 9, 10 ya no varían mucho. Se le añade una nueva cámara, un sensor de profundidad, etcétera. Pero no es que sea un cambio radical como en su etapa de expansión, donde sí fue un cambio fuerte. Esto también acompaña a los arquitectos. Puedes mostrar cosas en tu móvil, en tu celular, puedes ver 3Ds, inclusive una aplicación de transformación digital que todos los arquitectos usan y que no se toma muy en cuenta es WhatsApp. Al final es una herramienta de comunicación digital que se usa día a día. Y finalmente llegamos a la realidad virtual, que estamos en teoría en sus inicios. Digamos que empezó también hace muchos años, en los 60s, y desde el 2016 aproximadamente podemos decir que empezó su etapa de expansión. El 2016 con la compra de Facebook de Oculus con el Oculus Rift y con el HTC Vive que se lanzaron al mercado consumidor. Entonces, esta tecnología hemos pasado también desde los 60s, con las primeras versiones de realidad virtual, como el Sensorama, que era un aparato gigantesco que le ponían también en arcades para recuperar la gigante inversión que habían hecho en esto. Eran piezas a medida, no eran replicables, era súper costoso crear esto y al final lo que veías no era algo alucinante. Estaba todo el potencial, pero la tecnología no estaba al día.
esto que le pusieron de apodo la espada de Damocles, porque era un aparato tan grande y tan pesado, y que colgaba de tu cabeza que tal cual la espada de Damocles podía caer encima tuyo y matarte en cualquier segundo. Pero como todas las tecnologías anteriores, también fue evolucionando. Entonces se fue achicando los visores, se fueron haciendo más intuitivos, menos costosos, con mejores funcionalidades, pero a un paso bastante lento, que corresponde a la etapa de inicial. Y luego empezó de repente a avanzar un poco más rápido con el tema de los móviles, que estos sí los han visto, o ya sea de cartón o de plástico como este, donde se usa la capacidad de procesamiento del móvil para entrar en la realidad virtual. Finalmente, en el 2016 salen estos nuevos visores, que son el HTC Vive, el Oculus Rift, que un poco marcaron un punto importante en la historia de la realidad virtual, donde son accesibles al consumidor. Entonces, y tienen una bastante alta calidad gráfica, fidelidad, perdón, presencia, en resumen. Entonces, esto dinamitó, digamos, el crecimiento de esta tecnología y empezaron a aparecer muchas más competidores, manufacturadores de realidad virtual, las funciones empezaron a avanzar súper rápido. Y hoy en día tenemos ya visores como este, que es el Oculus Quest, que no requiere ningún cable, el costo es relativamente bajo en comparación los años anteriores. Tienes libertad de movimiento, tienes una calidad gráfica aceptable, y esto también sigue evolucionando. En Facebook tienen un laboratorio de desarrollo de realidad virtual que se llama Facebook Reality Labs, donde están probando cosas súper interesantes. Por ejemplo, en este visor modificado, tienes unas cámaras que envían hacia tu cara. Entonces, si esto lo pones al costado de un avatar virtual y lo enlazas, entonces tus expresiones faciales se van a ver reflejadas en el avatar virtual, lo cual hace que tu presencia para otras personas en el mundo virtual sea casi uno a uno con tu presencia en el mundo físico, lo cual hace que se puedan hacer muchas más cosas en temas de reuniones virtuales, trabajo remoto. Este es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo donde ambas personas están hablando, pero sus microexpresiones faciales son representadas. Entonces, si bien la persona se ve un poco rara en persona con esa cosa en la cara, en el mundo virtual te ves tal cual te ves en la vida real. Entonces, tiene una representación virtual de tu persona en tiempo real con todas tus microexpresiones y cara en cara real. Traqueo de manos también, esto ya salió, salió el beta en el Oculus Quest, donde las cámaras pueden traquear tus manos. Entonces, los controles de la realidad virtual pasan a ser tus manos. O sea, tu misma interfase con este mundo es tu cuerpo, casi una analogía con la vida real. Y poco a poco se van traqueando más partes del cuerpo más automáticamente. Al final tu presencia virtual va a ser total, va a ser uno a uno. Y se siguen desarrollando estos visores, no es que el desarrollo haya parado y justamente corresponde a la etapa de crecimiento exponencial o vertical casi, donde estos visores están iterando súper rápido. Cada 2 años sale un nuevo visor con funcionalidades mucho mejores que el anterior. Hay bastante expectativa a cada anuncio de cada visor, a diferencia, por ejemplo, de celulares, que como comenté, ya llegaron a su etapa de madurez. No hay mucho hype en cuanto a cada iPhone, pero en cuanto a visores sí hay bastante hype porque cada 2 años se ve un avance súper, súper interesante en temas de funcionalidades y capacidades. Y finalmente, esto es un poco a lo que se quiere llegar en la etapa ya de madurez. Son visores súper ligeros, con muchas funcionalidades, a bajo costo, que puedas utilizar en tu día a día. Un visor así de realidad virtual lo podrías tener en tu mesa sin necesidad de una computadora, sin necesidad de configurar nada, tal cual una PC que esperas que prenda cuando pones on, tal cual este visor te lo pones en la cabeza y ya empieza a funcionar. Y esto, ¿por qué es importante para la arquitectura? Y entrando un poco al tema conceptual, es que hasta ahora nuestra forma de interactuar con este mundo digital ha sido mediante ventanas. Es decir, la ventana de tu laptop, la ventana de tu computadora, la ventana de tu celular. Diferentes ventanas hacia este mundo digital que existe de alguna manera. Son ventanas porque tu entorno sigue alrededor tuyo. No te puedes, es muy difícil desconectarse eso. Sin embargo, con la realidad virtual y con el tema de presencia que hablé al inicio, tu cuerpo está en el mundo digital. Es un cambio bastante fuerte porque en vez de estar ver una ventana, estás tú metido en este mundo digital. Entonces, el entorno tuyo el entorno real
pasa a segundo plano y el entorno virtual pasa a primer plano. ¿Y por qué esto es importante? Porque, bueno, puedes ya visitar lugares. Esto se llama Destinations, está hecho con fotogrametría, que es la recreación de la realidad en base a fotos, y te construye un 3D con textura y todo. Puedes visitar estos lugares, o sea, hacer turismo, visitas arquitectónicas, puedes recorrer mundos virtuales, fotorrealistas prácticamente, como este es el pabellón de Barcelona, que imagino que la mayoría los conoce. Está hecho en Unreal, lo cual le da un nivel gráfico bastante alto, y esto si lo pones con un visor con buena calidad, con buenas funcionalidades, es como estar visitando el pabellón de Barcelona. Entonces, si no puedes viajar a verlo, puedes tener una versión bastante similar a la realidad en realidad virtual, lo cual un poco ayuda a hacer esto de democratizar ciertas cosas de la realidad. El ejemplo de Google Earth VR que vimos, en Florencia poder estar sobrevolando, esto es súper útil para urbanismo, para entender la ciudad a otra escala, para inclusive analizarla o para simplemente visitarla. Temas de maquetas. Cuando todos tengan sus visores de realidad aumentada, ¿cuál podría ser la necesidad de hacer una maqueta más que pasar por el proceso artesanal de construirlo y esa de repente afición? Podrías tener maquetas virtuales que todo el mundo comparte en una mesa y que es mucho más fácil de construir y menor pérdida de tiempo para todos los arquitectos. Esto es el Magic Leap, que salió en el 2018. Y estos otros, cómo se vería una maqueta de repente en realidad virtual. Bueno, esas aplicaciones ya existen. Por ejemplo, Iris VR lo hace, linkea SketchUp con realidad virtual. Entonces no es algo que ya está, no es algo que fuera de lo común. Realidad aumentada puede superponer el modelo BIM, por ejemplo, al mundo real, geolocalizado, y tener una referencia visual de cómo debería quedar. Entonces ya no es, se deja un poco el azar y la interpretación en segundo plano y es uno a uno. Entonces eso ayuda a ahorrar bastantes errores de mala interpretación de la arquitectura. Puedes dar diseño ya mismo o decoración de interiores, dejando objetos, diseñando las habitaciones, puedes inclusive moldear 3D para hacer volumetrías, inclusive apoyándote de todos los programas anteriores. No es como habrán visto, no es que el papel se dejó, no es que la red y esas cosas se dejen, pero pueden evolucionar en un sentido de que puedes tener modelos programas paramétricos que te permitan trabajar desde realidad virtual para hacer todo tipo de cosas. Y no es que, como dije, no es que desaparezcan los otros métodos, pueden haber interacciones entre todas las formas y herramientas de producción de arquitectura. Y empiezan a salir programas todavía en estado beta, muy incipientes, pero que te permiten diseñar y imaginar arquitectura desde la realidad virtual. Esto es mucho más rápido, el proceso de creación es, digamos, es sujeto menos a interpretación que de repente ir construyendo una maqueta o dibujándola, lo ves tal cual, puedes experimentar el espacio desde el espacio. El traqueo de manos, como dije, ya es una realidad y se va a ir perfeccionando en el tiempo. Ahorita de repente tiene unos problemas, pero está avanzando súper rápido, lo cual esta escena de Iron Man no se ve ya no es lejana, ya es real. La única diferencia sería que verías acá a la persona con un visor en la cara, pero a medida que evoluciona esta tecnología, lo verías con unos lentes, nada más. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de ver esto o la necesidad de hologramas? Simplemente que tienes unos lentes y la gente comparte esta ilusión virtual al mismo tiempo. Entonces, el mismo traqueo de manos que se ve acá ya existe y se va a ir perfeccionando. Entonces, esto se aplica uno a uno con la arquitectura para miles de formas o miles de cosas que se quiere hacer, desde modelar volumétricamente un proyecto, a ajustar detalles, a diferentes cosas. Entonces, ¿por qué creo que es importante esto para la arquitectura? Porque por primera vez en la historia los arquitectos van a tener la posibilidad de diseñar el espacio desde el espacio. Hasta ahora tú te imaginas el espacio, esta capacidad imaginativa que tienen que tener los arquitectos y la transfieres a maquetas, a planos, a dibujos, lo que fuera, y finalmente de repente a renders o videos. Pero nunca tienes la posibilidad de experimentar tu arquitectura como realmente se vería construida. Esta escena de Inception me parece súper relacionada a ese tema, donde ellos mismos modifican el espacio del espacio.
Acá la ciudad se quiebra y se pone encima, pero podría aplicarse tal cual arquitectura, donde las personas que están metidas en este sueño, en el caso sería la realidad virtual, pueden hacer este tipo de modificaciones en tiempo real, algo que no se puede hacer hoy en día. Y con la sensación de presencia adecuada vas a tener esta misma sensación que puedes tener en un sueño. Haciendo un breve recuento de las cosas que se pueden usar, para las cuales se puede utilizar realidad virtual, puede ser diseño, desde diseñar una volumetría o algo más preciso como planos, visualización, maquetas, espacios, recorridos, comunicación, eh, por ejemplo, en presentar a clientes tu proyecto, presentar a inversionistas, presentar a la municipalidad, en tiempo real, maquetas virtuales. El tema de productividad que mencioné hace un rato, de cómo hacer que la interpretación de los planos sea nula, así no hay errores de obra, no hay errores de construcción, educación, la oportunidad de visitar diferentes, hacer tu peregrinaje arquitectónico, pero de manera virtual. No quita, obviamente, la realidad, pero ante la imposibilidad de hacerlo, es una buena oportunidad. Turismo arquitectónico, o de repente turismo al Coliseo Romano, como pudo haberse visto hace años. Entonces, las posibilidades son muy, 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 muy amplias, y es una herramienta que te va a permitir hacer todas estas cosas, y bueno, que ya te permite hacerlas, solo que todavía está en su etapa inicial, donde poco a poco vamos a ir creciendo con esta tecnología. Sin embargo, como toda tecnología, no todo es positivo y tiene un lado posiblemente distópico, negativo, donde en esta, digamos, dualidad entre la realidad y el digital, cuando el mundo digital es tan increíble o más importante en tu día a día que el real, puede haber una desconexión de este mundo real para vivir finalmente en el virtual. Pues en el virtual tienes una realidad mucho mejor, y unos visores que te permiten estar ahí presente la mayor parte de tu tiempo, por una confusión de cuál es realmente mi realidad, o cuál es la que más me importa, o donde quisiera vivir. Esto también puede estar relacionado al aislamiento, donde de repente con trabajo virtual, como el que vimos de los avatars y las caras, sin la necesidad de estar físicamente con una persona en una oficina, poderse incrementar el aislamiento de las personas. Aislamiento físico, pero virtual, estarías conectado, más o menos como lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, un poco el impacto en el futuro en la ciudad y la sociedad, es diverso. O sea, va a impactar un poco las formas de vida, entretenimiento y trabajo. Movilidad urbana es fuerte porque ante la posibilidad de reunirte virtualmente con presencia súper fuerte, reuniones presenciales, presentaciones pueden pasar a un segundo plano, o a ocasiones muy, muy importantes nada más. El espacio arquitectónico, por ejemplo, también va a variar. Si tienes realidad aumentada, ¿qué tanto importa tu decoración física en tu dormitorio? ¿O qué tanto importa el, las cosas que tienes? Podrías verla aumentada virtualmente. La ciudad también puede afectar bastante. Por ejemplo, en esta escena de Blade Runner vemos estas proyecciones enormes, pueden haber publicidad en realidad aumenta la ciudad. Entonces, cambia un poco esta forma de ver el mundo digital con el virtual, un poco que se empiezan a mezclar en la ciudad y en la vida a día. El programa virtual, en el sentido de que una vez que estos espacios públicos empiezan a ser, perdón, el espacio virtual empieza a ser súper importante y la gente pase mayor tiempo ahí, van a empezar espacios públicos virtuales, los cuales tienen otras dinámicas de funcionamiento. El espacio público real pasa a un segundo plano. O sea, hay muchas preguntas que empiezan a salir. ¿Cómo empiezan a funcionar las oficinas? Ahora lo hemos visto un poco con la pandemia y la cuarentena, de que se puede trabajar digitalmente, pero igual se necesita a veces esa conexión. Entonces, con la realidad virtual, un poco que la aguja va más hacia lo virtual que a lo físico. Y actividades virtuales como reuniones, poco ahora hemos visto que la gente se empieza a reunir por Zoom y tienen sus reuniones, pero en realidad virtual sería mucho más presente. Entonces, hay una serie de gamas y de actividades y formas de hacer las cosas que van a ser de todas maneras influenciadas por la realidad virtual. No va a ser un cambio, un clic de un día para otro, pero va a ser un proceso gradual
que nos vamos a ir acostumbrando, tal cual como los celulares, que hoy en día no es raro ver una persona con un celular en la cara la mayor parte de su tiempo, y si lo hubiéramos visto hace unos años, de repente hubiera llamado la atención, pero ahora se ha normalizado. Creo que lo mismo va a pasar con realidad virtual. Y también una nueva generación de arquitectos van a aparecer, que si bien tradicionalmente el arquitecto está relacionado muy fuertemente con el mundo físico, el mundo digital ya apareció y ya es real, y con la realidad virtual va a ser aún más real. Entonces, esto abre nuevas oportunidades para carreras de arquitectos de la realidad virtual o arquitectos digitales, encargados precisamente de estos mundos virtuales. Finalmente, para un poco ir cerrando, los que les interese más o entrar un poco más en temas de realidad virtual o el futuro de cómo podría hacer esto, acá hay una lista de referencias o de donde poder seguir explayándose en esto. Este es un libro donde en el futuro la realidad virtual es una forma de vida, inclusive, donde existen hackers, existe un mundo virtual. Es una novela. Es una película de Steven Spielberg donde se basa en realidad virtual y este mundo que convive con el mundo físico, pero que inclusive es más importante y llama más la atención. Se la recomiendo bastante para que les interese el tema. Hay varios episodios de Black Mirror donde se trata este tema. También es interesante. Si quieres un poco ver todos estos factores al mismo tiempo, de realidad virtual, distópico, etcétera, hay un videojuego que va a salir pronto, Cyberpunk. Cómo la realidad aumentada puede llegar a ser saturante, o sea, vivimos en un mundo donde los ads y la información que recibimos es intensa y esto se puede transferir también a la realidad aumentada y a la ciudad, cómo nos puede saturar esta realidad aumentada de publicidad en la ciudad, también es bien chévere, está en YouTube. El argumento de la simulación también es otro tema interesante. Si hace 80 años no teníamos gráficos y de repente hace 50 tenemos los primeros videojuegos básicos y hoy en día tenemos juegos ultra realistas, mundos virtuales completos, persistentes, que cómo será en unos años, ¿habrán simulaciones o ya estamos viviendo una simulación? Y un artículo que escribí sobre cómo la realidad virtual va a modificar el diseño arquitectónico, lo pueden encontrar en Medium. Un poco resumo el tema que hablé de esta ventana del mundo digital y cómo la realidad virtual es un entrar directamente a este mundo. Y ya para cerrar un poco el círculo y la conferencia, quería recalcar que este mundo digital para los arquitectos crea nuevos caminos y nuevas oportunidades. Si bien tradicionalmente la arquitectura está ligada al mundo físico, el mundo digital es real hoy en día. Ahora todos probablemente estén en sus casas interactuando de manera digital, que es el mundo el más presente hoy en día. Entonces, los arquitectos en un futuro con la realidad virtual van a ser fuertemente influenciados en diseñarlo o en ver las formas de atacarlo. Y de realidad virtual es una. Hay muchas más tecnologías como las que habló, por ejemplo, Yeshua, donde cada una tiene aplicaciones distintas. Es todo un mundo, cada una que se puede aplicar a la ciudad y a la arquitectura. Realidad virtual es una. A mí me parece súper interesante porque es la siguiente plataforma de computación que va a dominar. Lo fueron las PC, las laptops, los celulares. El que se viene inevitablemente es la realidad virtual y todos pasan por su ciclo de hype, donde al inicio hay bastante emoción, bastante prensa, donde se habla de esta tecnología todo el día, lo vimos con blockchain, hasta que ya nadie habla de blockchain. Y luego hay una especie de cuesta arriba muy lenta, donde esta tecnología se va desarrollando y van creando aplicaciones realmente útiles. Con realidad virtual ya estamos entrando a la parte donde esa tecnología empieza a crecer mucho más rápido y las aplicaciones empiezan a aparecer igual con la realidad aumentada o la realidad mixta. Pero no es la única tecnología que podemos utilizar los arquitectos. Entonces, un poco para hacer énfasis es que la transformación digital para los arquitectos abre nuevas oportunidades de desarrollo de la carrera. Hacer un estudio de arquitectura no es la única, de hecho es muy interesante, pero también hay rumbos en creación de aplicaciones, en creación o trabajar con diferentes tecnologías que podemos ver en este gráfico o muchas más. Así que eso fue todo. Espero que les haya gustado.
Muchas gracias, Alexis. Ha estado súper interesante, la verdad. Y yo me quedo con dos cosas. La primera, lo que dices es que sí, claro, que desde la arquitectura no, o sea, no solo puedes hacer una oficina de arquitectura, puedes hacer un montón de cosas más, ¿no? Y lo que tú estás haciendo es un tema diferente a una oficina y muy interesante. Y eso va para todos los estudiantes, ¿no? Y una segunda cosa que me parecía importante resaltar es el tema que mencionabas de cuando vas a experimentar, cuando estás un arquitecto, cuando va a diseñar un espacio experimentando el espacio mismo, ya no representándolo, ya no imaginándoselo, sino estando ahí, es muy interesante, pero a la vez hay una pérdida, ¿no? Porque ya no te lo imaginas. Entonces, una ganancia en el sentido de la literalización, de estar ahí en el espacio, de verlo, de estar inmerso, también significa una pérdida en el otro sentido, ¿no? En el sentido de la imaginación, Sí, ¿no? puedes Ya no verlo es de ambas necesario maneras. imaginarte. Claro, ya no es O sea, necesario imaginártelo, o, ¿no? o podrías pensar que tu imaginación es plasmada al instante también. ¿Imaginación qué, perdón? Es plasmada instantáneamente. Es decir, lo que te imaginas lo puedes representar mucho más rápidamente. Y cuando tengas, digamos, una interfaz en tu cerebro que es uno a uno con tu imaginación, esa imaginación va a ser instantánea, tal cual como si fuera un sueño. Claro. Bueno, Mientras que, o sea, hay ambos lados, creo. sí, no, claro, hay una ganancia, pero no, no sería muy seguro. Justamente estaba leyendo un texto sobre, que se llama Literal Digital, que hablaba de eso, ¿no? Que hablaba de cómo estas tecnologías, el BIM, por ejemplo, ¿no? Cómo es que pasas de representar un plano en 2D, plantas, cortes, elevaciones, a un modelo inteligente. Pasas de representar y de interpretar, pues el constructor tiene que interpretar unos planos y en una tradición constructiva de planos, el BIM, en donde ya no interpretas nada y en donde en un momento en una máquina ya te lo puede imprimir tu edificio, ¿no? Sí, Y claro, y llegas a ese extremo, ¿no? Y eso me parecía interesante explorar, porque igual, o sea, me parece que es una ganancia interesantísima que, que entres en el espacio y de que lo percibas. Sin embargo, claro, justo estaba llevando también un curso donde mencionaban que una ganancia en un sentido también significa pérdidas en otro. exacto, exacto. Entonces, ¿cómo lo ves eso en el sentido de la realidad virtual? Sí, tal cual lo mencionas, creo que hay ganancias en un sentido, por ejemplo, en el hecho de imaginarlo y representarlo mucho más rápidamente o que las cosas tengan menos interpretación, lo cual es de repente temas, o sea, es bueno para la productividad o la rapidez con la que se hace arquitectura. Pero claro, poco a poco vamos perdiendo nosotros como personas agencia en estas cosas. Es un tema creo que bastante complicado y es una pregunta abierta. No creo que sea uno claramente mejor que el otro. De todas maneras va a ayudar a la productividad y a la rapidez con la que se hacen las cosas, pero como dices, se pierde esta agencia, esta interpretación, de repente esta parte medio artística que podría tener la arquitectura. Pero desde tu experiencia, por ejemplo, ¿qué es lo que has Ujú. visto ahí en el trabajo que estás haciendo? La Ujú. ganancia, por ejemplo, en el entrenamiento de trabajos de alto riesgo, ¿significa una pérdida en algún área? Bueno, lo que nosotros hacemos con entrenamiento es en empresas de alto riesgo como minería, energía, manufactura, etcétera, es que en estos procesos hay trabajos tipo trabajo en altura, espacios confinados, bloqueo de energías, donde un error en este procedimiento puede tener accidentes críticos para tu vida. Entonces, hoy en día, ¿cómo se capacitan las personas? Con PowerPoints, con charlas, Claro. con ensayos prácticos en la misma obra que tiene un alto riesgo de hacerlo en la práctica. La otra es que no se transfiere el conocimiento de forma efectiva. La realidad virtual en este caso permite que
la persona al estar inmersa aprenda muchísimo más porque va a realizar el proceso que va a realizar en la vida real. No hay una brecha ahí entre la parte teórica y la práctica, sino la teórica es la práctica casi al mismo tiempo. Y esto impacta profundamente porque al ser trabajos de alto riesgo, cualquier error mínimo o incumplimiento de esta información puede resultar en una muerte. Bueno, Entonces, en ese caso hay acá mucha más ganancia que sí, pérdida. sí, o sea, creo que la ganancia es casi total. Eh, Ahorita o sea, el desarrollo de estas tecnologías, perdón, el software que hacemos demora bastante porque es una nueva tecnología. Entonces, estamos iterando sobre los escenarios, las interacciones, cómo se ve, cuál es el procedimiento adecuado, el flujo de la acción para que realmente la persona aprenda y no sea un juego. Al final, lo que no tomamos, o sea, lo tenemos que tomar seriamente, a pesar de que diseñamos un juego porque estamos capacitando a las personas en procedimientos de trabajo seguro. Pero en el caso nuestro, yo creo que sí es una ganancia súper, súper alta. Y las cifras que se manejan es incrementos de 85%, perdón, 75% en retención de conocimiento, a diferencia de métodos tradicionales. Entonces es un salto bastante grande. Eso es bastante, la verdad. Sí. Bueno, Yeshua, ¿qué comentarios o qué opinas de esto? Claro, y bueno, primero, gracias Alexis, en verdad súper interesante la Gracias. conferencia y N ideas se me venían a la mente mientras estaba, sí, lamentablemente sí, así. Porque en un momento creo que conversamos, o sea, yo tranquilamente, o sea, lo que te ayuda a la realidad virtual, en cierta manera, uno, ves a diferentes escalas al mismo tiempo, inclusive, para el diseño, o sea, a nivel de diseño tú puedes ya ver, o sea, es diferente, como dices, verlo a una escala de vuelo de pájaro, o escala en planos, o igual, aunque lo veas a un nivel de una pantalla, una representación de un espacio, igual sigue siendo en dos dimensiones, por así decirlo. O sea, sigue siendo una pantalla. No ves esa profundidad, que es lo que nos da los computadores. Lo que te ayuda en cierta manera ya la realidad virtual, sea el rango que tenga, ya sea como dices, realidad aumentada, realidad virtual específicamente, o híbrida, te permite dar esa sensación de profundidad. O sea, que en diseño, o sea, ¿no? Ya los chicos que son varios que son arquitectura, desarrollan, o sea, la mayoría se dedica a proyectos en general, te da esa profundidad, te da una simulación de la profundidad de la realidad. El siguiente paso, lo que me gustaría entender es también cómo puedes ya representar la gravedad, porque un efecto, o sea, das el ejemplo de eh, Inception y otro tipo de películas en general o referentes de ciencia ficción, claro, o sea, tú puedes editar, pero también lo ideal sería, como igual el producto que estás trabajando, por así decirlo, tiene un fin de intervenir en el territorio, en el entorno físico, por así decirlo, pues, por un lado, lo ideal también es simular sus efectos hasta negativos. O sea, por ejemplo, tú has mencionado el tema Ah, del ya. trabajo del alto riesgo. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Es como que cuando juegas y estás jugando y dices, escucha, game over, ya perdiste, moriste. Pero pones reset, es un ejemplo. Bajo esa misma lógica, tú podrías tranquilamente hacer el trabajo de altos riesgos y si cometes el error, porque lo puedes cometer, veas el efecto que puede generar. Igual también el diseño, o sea, no digo de que lo sientas y te duela y seas un electroshock, no, sino me refiero al hecho de que es justo dar un mayor nivel de aterrizamiento a lo que estando analizando, porque la ventaja también que te permite esta interfaz, porque es como es una interfaz o un filtro, es como que tú puedes agregar filtros, una serie de filtros, cuando estás pensando, diseñando, trabajando, analizando, revisando. Es qué tanto me permite eso para yo hacer una toma de decisión, ya sea propositivo, ya sea de conocimiento, ya sea o eso de que comunicativo, etc. Pero como tú bien has dicho, o sea, se puede utilizar para diseño, se puede utilizar para inversión. O sea, un inversionista tiene solo 5 minutos, y se me ha pasado, en la cual vienes. Uy, ¿lo perdimos? Sí. Ahí ¿Aló? está, ahí Sí. está. Se cortó, se Ya. Se cortó. cortó. Qué raro. Lo que decía es de que justo lo interesante es también de que es todo ese tipo de interfaces o filtros que puedes adquirir, porque puedes crear varias interfaces inclusive, es
te puedes separar los campos, o sea, todo el diseño, o sea, una toma de decisión a nivel de diseño, una toma de decisión a nivel comunicativo, una toma de decisión a nivel de adquisición de conocimientos, etc. Eso es full, interesante. Lo que sí me pareció otro punto fuerte era el tema de lo que mencionabas de la parte de la realidad aumentada, que uno puede editar, por así decirlo, su entorno inmediato. ¿Por qué lo digo? Porque haciendo una analogía un poco filosófica a lo que es ahorita Instagram o el Facebook, que es un registro propio de tu vida y supuestamente lo que se muestra en Instagram, en las redes sociales, es un filtro de tu verdadera realidad. Si yo lo pongo bajo esa lógica a la realidad aumentada, por ejemplo, si yo podría editar mi realidad, me interesaría, o sea, me gustaría ver los efectos de eso, porque en teoría, yo supuestamente cuando hago filtros en redes sociales, por así decirlo, la gente muestra lo que quiere mostrar o como se percibe a sí mismo. Si tú puedes hacer eso con tu realidad, eso me hace pensar un montón de escenarios, porque a nivel, o sea, tú ya puedes ya editar tu entorno. O sea, tú puedes, si te sientes deprimido por algo, lo editas. Si te sientes, porque editas tu entorno inmediato, ya no sientes eso. Sí. Si te sientes, quieres sentirte más alegre, editas tu entorno inmediato. O te Sí. sumerges en tu entorno. O sea, y eso me parece interesante, un poquito también distópico, no vamos a ser sinceros, pero, o sea, abre un montón de escenarios. O sea, a nivel de nuestra carrera, sí, porque como te dije, una vez conversamos, yo puedo agregar ya un poco de data science, un poco de BI, en el mismo proceso, o sea, yo puedo ver la realidad que estoy diseñando, el entorno que estoy trabajando, pensando, y a la vez los efectos, la data, el análisis mismo que puedo estar trabajando. Porque para diseñar tienes que hacer un análisis, lo que te ayuda es una herramienta más de análisis. Exacto. Pero sí, es sumamente interesante y potente la herramienta en sí de trabajar la interfaz virtual. Sí, Ahora, tal cual. yo lo que he visto acá, cómo lo usa, por ejemplo, Void, Felipe Ferrer lo usa de una forma bien interesante para vender sus proyectos, ¿no? Él tiene el visor y bueno, y hace estas imágenes en 360 y le muestra a sus clientes la parte que más le interesa, bueno, más interesante, que puede ser el jardín o puede ser, no sé, y los clientes, claro, se quedan sorprendidísimos por esto, ¿no? O sea, primera vez que te pones el visor y te asombran, ¿no? Es una buena forma como para vender un proyecto en primer momento. Pero ya Sí. en unos niveles más avanzados ya sería una forma muy interesante para diseñar también, ¿no? O sea, ya tú estás dentro y con los controles empiezas a diseñar como si estuvieras en una realidad, ¿no? Estás dentro de la Matrix y empiezas a diseñar tu edificio en la Matrix, ¿no? Claro. Y si quieres, puedes diseñar tu AutoCAD en 2D, en el mundo virtual, no hay problema. O sea, no vamos a eliminar lo anterior. Entonces, inclusive vas a tener esa posibilidad más todas las que te da la realidad virtual. Como que coge todo el espectro anterior. Inclusive puedes tener dibujo aumentado, simplemente con tus manos, es una forma de un lápiz, puedes dibujar planos. O sea, la herramienta te permite hacer absolutamente casi todo, porque es un mundo virtual. Justamente lo que decía Yeshua de los accidentes, me pareció interesante que era que cuando tú te caes en realidad virtual, no sé si algunos lo han probado, hay unos juegos o experiencias donde caminas por una plancha de madera y cuando tú te caes de esta plancha de madera y empiezas a caer al vacío, sientes que te estás cayendo. O sea, tu cuerpo sientes esa sensación de vértigo, de que el piso se te viene encima de la cara. Y de todas maneras deben haber visto los videos, si no, búsquenlos en YouTube, de la gente se les apagan las piernas, se caen en el piso, o gritan y saltan. O sea, a ese nivel de realismo podemos llegar. Y tal cual nosotros simulamos accidentes, por ejemplo, porque es una forma de concientizar a las personas de los efectos que pueden tener estos procesos de no hacerlos adecuadamente. Simular un accidente que tú lo experimentes te pone mucho más en contexto y te hace pensar dos veces en la realidad. Ya ves qué podría pasar. Justo acá hay una pregunta relacionada a eso. Dice, es de Catherine de Wando. Dice, ¿se puede simular efectos naturales como temblores, vientos fuertes, tornados, para ver la resistencia del material, de lo que se construye?
y si ya se han usado estos métodos para representar un trabajo realizado, si es así, ¿qué programas se usan o cómo se puede obtener dicha tecnología? Sí, bueno, yo no, o sea, no conozco programas específicos, pero ya es tal cual entrar en tema de simulación de física. O sea, si tienes un programa de simulación de física, de temblores o de ciudades, de urbanismo, etcétera, podrías verlo en realidad virtual. Al final, la herramienta te permite hacerlo. La cosa es, no sé si alguno conoce, pero un programa de simulación de física ya en existir, no sé, para hacer tus estructuras en la universidad, lo haces de repente en un 2D, esto evolucionando al 3D y finalmente tal cual todas las herramientas que hemos visto de AutoCAD pasan por este proceso y tenemos nuevas herramientas. Lo que sí ya se puede utilizar es, o sea, al final son simulaciones casi como de la vida real. Mientras mejor es tu software y mejor programado está, de repente con inteligencia artificial o una plataforma más amplia con funcionalidades, puedes realizar esto. Hay Eh, otra pregunta de Brian Núñez, dice si has tenido experiencia en realidad virtual y espacios arquitectónicos prehispánicos, o si conoces a alguien con esa experiencia. sí, sí he visto, ahí pueden chequearlo, además lo voy a escribir ahorita en el chat. Se llama SciArc, han trabajado en Perú, es una empresa que hace fotogrametría, no me acuerdo si son franceses, y que han viajado por todo el mundo, inclusive, no me acuerdo específicamente cuál era, no sé si fue Caral, pero que capturan con fotografías y con escáner láser la realidad y la digitalizan. Entonces, tienes mundos virtuales que puedes visitar con realidad virtual o computadora y puedes recorrer espacios prehispánicos. Lo usan bastante también para conservación de patrimonio. Sí, Eh, justo, yo tengo un amigo que se dedica a eso, que inclusive acá en Perú es su oficina, pero tienen eso, tienen con escáneres láser. Me acuerdo que se fue el año pasado a Seattle, si no me equivoco, por la restauración de un edificio histórico allá, para justo hacer todo el levantamiento del edificio. O sea, no solo lo ven de manera, como dices, turística, de conocimiento, sino también útil para, en este caso, propuestas uh -huh. de proyectos. Exacto. Inclusive ya, si lo llevas un paso más adelante, con una buena construcción 3D y detalle, podrías verlo en su máxima expresión como estuvo hace miles de años. Esos de SciArc son súper, súper chéveres. Ahí los pueden chequear. Y está bien hecha las experiencias que tienen, no solo de Perú, sino de todo el mundo. Hay otra pregunta de Diana Arana, dice sobre el proceso de diseño de una maqueta virtual. Dice que se utilizan los mismos programas de arquitectura para hacerla, la maqueta virtual. Sí, ahorita hay digamos, dos ramas que he visto. Una es la que programas existentes que te dan la funcionalidad de visualizarlo en realidad virtual, sea SketchUp, Revit, etcétera, donde básicamente lo sigues diseñando en 2D, pero tienes la posibilidad de verlo en realidad virtual. Qué tan rápido es este ida y vuelta depende de ti. Pero ya hay algunos programas que te permiten, me imagino que deben haber más, no he estado investigando mucho últimamente sobre específicamente esos programas, pero el ArcSpaces que mostré era uno que te permite diseñar en 3D. De ahí está otro más, Gravity Sketch, que te permite hacer volumetrías, formas 3D. Hay programas de escultura que se aplican también tal cual a arquitectura. Y me imagino que debe haber más que te permiten tal cual diseñar volumetrías y maquetas o arquitectura en general desde el mismo espacio virtual. Perdón, tenía que pararme un momento. No, es interesante. Entonces, había una pregunta que quería hacerle a los estudiantes que están ahora acá. ¿Cómo están haciendo con sus talleres? Ya que no pueden presentar sus maquetas a los profesores. ¿Lo están haciendo virtualmente? Yo sé la respuesta porque tengo justo una hermana que ha ingresado. Pero Ahí está, el alumno Yeshua. no, yo no soy alumno, pero ya tengo, hasta criticado ya, pero no. ¿Cómo lo están haciendo y cómo es la respuesta de los profesores, sobre todo los mayores, ¿no? Que no están Ah, acostumbrados a esto? También sé porque justo ahorita he salido del taller de Willy. Mira, ¿cómo es entonces? Ah, no, pero primero los chicos, yo primero, ¿Cómo? primero que hablen los chicos, no hay problema. Porque sí, curiosamente puedo experimentar por ambos lados.
Bueno, puedes empezar tú y después los chicos a ver Bueno, si se a animan. ver, ¿cuál es el animal? En mi caso, como mi hermana recién ha ingresado a la Católica a arquitectura, ella está llevando taller uno, así que obviamente, pues, o sea, mi concepción de taller uno en la uni es totalmente diferente, y hay que entender espacio, antropometría, y no, en mi cabeza no venía cómo iban a poder trabajar eso, yo no pensaba que lo iban a aplazar probablemente. Pero no, lo que están haciendo es trabajan con un proyecto en específico, bueno, en este caso con una escultura, y hacen secuencias espaciales. Y lo que hacen es toman foto o graban y según el encargo, porque tienen varios, es una estructura de, lógico, ves recorrido espacial, dualidades espaciales, escala, antropometría, efectos de gravedad, luz, y como una crítica. Pero el tema es de que yo sí me pongo en la camiseta del profesor, porque he estado en la camiseta en taller de diseño, sí de por sí es pesado, porque ellos tienen que grabar videos de cada crítica. Y en el caso de ellos son varios alumnos, o sea, son más de 100 alumnos, porque son taller uno y 2. Sí, claro. O sea, yo cuando estaba en taller 6 apoyando, era máximo, teníamos 30 alumnos, o sea, y aún así ya era pesado, porque si usabas todas las horas de clase, o sea, me acuerdo de que estabas a las 6, 7 de la noche, o sea, y solamente atendiendo a un grupo, porque eran varias cátedras. O sea, por ese lado, en tema de diseño en taller, sí, ya he visto cómo están pasándola. Bueno, es un aprendizaje, te da una nueva herramienta. Y viceversa, en el tema ya más a ciclos mayores, que en este caso justo ahorita apoyado, ha salido ahorita del taller de Willy que apoya en investigación, que puso los jueves, y sí, hoy día ya empezaban en la uni. También la metodología, también los tiempos, el tema de la interacción, que a veces es diferente en un ambiente en el cual, justo como hay debates bastante en diversos temas, en el caso del urbanismo, hay esa rapidez de siempre interactuar. Pero ahora con las plataformas, en general, es diferente porque tienes que o levantar la mano o es más complicado porque no te quieres superponer, porque no puedes leer visualmente a la persona lo que estás conversando para poder responder o debatir un punto. Y eso justo es todo un tema. Aparte de los temas mismos de la conectividad, de la cámara, los tiempos, que se cierra o no se cierra la pantalla, etc. Eso es un tema. Pero más lo que me pareció importante es ese tema de ya esa libertad, ese del serendipity, le llaman así, para justo interactuar dinámicamente. O sea, eso todavía es algo que es un poco pesado. Para eso sería buenísimo esa cámara de realidad virtual que te graba tu cara, ¿no? Y después te hace ver a las otras personas ahí, como para que leas las expresiones faciales y corporales en algún momento, ¿no? Porque sí, pues lo Exacto. difícil es ver, por ejemplo, acá hay como 32 personas Mm. bueno, la mayoría lo tiene apagado, pero sus cámaras, pero si tuvieran prendido, es difícil darse cuenta de los gestos y de la comunicación corporal de cada una de estas personas, ¿no? De cada una de las personas que están acá o que están en el aula, y si quieren hablar tendrían que levantar la manito y se hace un poco más robótico, ¿no? Por ahora, pero cómo la realidad virtual puede ayudar en eso, entonces, hacer una aula virtual, que imagino Sí, que ya debe existir. sí, hay espacios. Yo he usado bastante estos para reunirnos justamente como empresa y no perder ese contacto, esa presencia como equipo, porque nos juntamos por Zoom, por WhatsApp, conversamos, pero no es lo mismo que tener una persona como cara a cara. Lo que usamos hoy día son, ¿sabes? Avatars, un poco simplificados. Ujú. Cada uno de los personajes no es lo mismo que tener un avatar tal cual con tu cara y con estas mismas expresiones, pero es un avance y esto va a ir de todas maneras avanzando. Pero ya se está utilizando hoy día, inclusive en estas aplicaciones hay gente que se reúne a ver películas, a debatir. Algo interesante es que estos días ha habido una conferencia internacional de realidad virtual, todo digital, donde la gente se mete a estas conferencias, da presentaciones, o sea, ya se utiliza hoy en día, pero como la tecnología está en sus inicios y de repente los visores son un poco más caros, no todo el mundo los tiene, las capacidades todavía, tener avatars simplificados no es lo ideal,
A medida que esto vaya evolucionando va a ser mucho más presente, creo. Claro. Realmente estoy de acuerdo. Pásanos el link. Sí, disculpa, sino ¿Qué? que justo me has hecho acordar ahorita una entrevista que hicieron en la BBC hace unos 2, 3, 4 días máximo, que hicieron un reporte de que habían creado en qué parte, no sé qué parte de Inglaterra, crearon una simulación, o sea, de todo, de un pub allá en Inglaterra, porque obviamente, pues como no están abiertos los bares, ni los pubs recién creo que hoy día han permitido la entrega o sea, puedes recoger el trago que has pedido, pero no puedes todavía entrar a interactuar que obviamente, amigos allá que interactúan constantemente, o sea, su necesidad cada fin de semana ir a un pub, un bar, es una necesidad fuerte. Por eso lo que hicieron era, una persona simuló, creó todo su bar Sí lo vi, favorito, sí lo vi. creó su Un bar reportero. favorito, ajá, lo reportaron, sí, y porque ya necesitaba estar ahí, o sea, no solamente era el tomar el trago, sino el entorno en el que estaba. Sí. Ya Genial. existen varios espacios virtuales así, Bueno, pero pasamos el link para hacer la próxima conferencia, la de Yeshua, en un espacio virtual, en un espacio inmersos, ¿no? en un foro virtual. Sí, en un foro Pero virtual. eso me parece, o sea, ahorita se siente con lo que dicen, que sientes esta pantalla, de levantar la manito en Zoom o ver las caras así como cuadraditos. Mm. Es distinto verlo en realidad virtual, definitivamente. Va a ser bien natural si es que llegamos a masificar este tema de las caras y los avatares virtuales. Va a ser bien similar a la realidad. Sí, pues. ¿Y qué dicen los alumnos, los estudiantes y los profesores también? ¿Cuál ha sido su experiencia? No sé, si quieren contarnos aquí. A ver, pueden escribirnos o pueden levantar la manito y decirnos si quieren que le abramos el micrófono para que nos cuenten. ¿Sí? ¿Por ahí se animan? Porque sería interesante ver algunas experiencias diferentes, ¿no? De diferentes universidades, de cómo han sido sus trabajos, cómo mostrar la maqueta virtual en la diferencia entre la Rich y la Católica, la UPC, la de Lima, o en Trujillo, la UPAO, no sé, la Universidad de Piura. Es que, por ejemplo, el tema educativo ya está, o sea, como te digo, uno de los efectos que ha tenido el COVID es el tema de la educación virtual. En general, la realidad aumentada y la realidad virtual lo que te permiten es justo facilitar ese tipo de experiencias. O sea, es, por ejemplo, que tú quieras enseñar historia, quieras enseñar ciudad en algunos casos, porque también hay agricultura para niños en sus escuelas. Es diferente que tú le expliques en una pantalla, que le digas, oye, con este link puedes entrar a este espacio y puedes interactuar y puedes, o sea, ver otros conceptos o ideas ya plasmados, o sea, no solo en la carrera, imagine ya todos los cursos que hemos llevado de historia, o sea, los conceptos teóricos que plantean desde de los 5 conceptos de Le Corbusier, todos los conceptos de la Bauhaus, todos los conceptos del postmodernismo, etc., espaciales, o sea, una cosa es diferente verlo en diferentes maneras de representarlo, ya sean planos, cortes, imágenes, que tú te inmersas en el espacio y veas en verdad esos 5 principios o esos conceptos traducidos en un entorno. O sea, obviamente, pues lo ideal sería que anda, toma tu boleto de avión y viaja, pero y aún así porque hay cosas que ya también la ciudad es tan cambiante y es un organismo que va evolucionando, que a veces esos ciertos conceptos o ideas ya no se están aplicando, o sea, por ende, o sea, ese registro que tú puedas visualizarlo mejor te permite justo entenderlo, o sea, es como un poco está aplicando ahorita Alexis en el tema de enseñanza para capacitaciones, porque justo al adentrarte en el problema o adentrarte en la situación o el escenario, te permite ya comprenderlo mejor y tu capacidad de análisis se amplía. Completamente. Bueno, si nos animan, a ver, acá hay un comentario de Hans Dieter. Es claro, dice, que es muy diferente ver un modelo 3D que no es en una escala humana, solo si vivimos una sensación espacial de una doble, triple altura podemos saber si en verdad estamos haciendo bien. Creo que por medio de la maqueta real in situ comprenderíamos mejor el contexto.
Sí, o sea, el tema de presencia en realidad virtual es lo que te da esa sensación. Realmente, no sé si han probado las últimas versiones de realidad virtual, pero hay unas versiones que tienen 2K de resolución por ojo, 90 Hz de refresh de las pantallas. O sea, ya son máquinas muy, muy buenas y la presencia que tienes con estas máquinas es altísima. O sea, sientes la doble altura, sientes el espacio. Es un poco difícil definirlo porque es una sensación al final y es personal. Pero una vez que te lo pones, quedas bastante convencido de que puedes diseñar y sentir estas dobles, triples alturas o tu proyecto en escala espacial. Y respecto a esto, creo que es interesante el trabajo que, por ejemplo, están haciendo algunos psicólogos para tratar temas de estrés, de trastorno de estrés postraumático con Ujú. realidad virtual. Ellos tienen, o sea, ellos mencionan eh, que estas personas que vienen de la guerra, por ejemplo, enfrentan sus traumas con la realidad virtual y han logrado tener éxito al enfrentar los traumas porque la realidad virtual es tan real como si estuvieran ahí. Entonces, o sea, Ujú. tú sabes que no es real, pero tu cerebro piensa que sí es real. Entonces puedes enfrentar tus traumas. Y en esto, ligado a la experiencia arquitectónica, también. Entonces, Sí, cuando estás inmerso, tú piensas que, o sea, tú sabes que no es real, pero tu cerebro piensa que es real. sí. Finalmente, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿No? Eso me Y, parece interesantísimo. O sea, cuando el mundo digital toma tanta fuerza y presencia, o sea, al final es real también. Es un mundo digital, pero es real, existe. Es hardware que está funcionando y que si lo destruyes desaparece, pero es real, existe. Y cuando este mundo digital sea presente o sea masivo a nivel mundial y sea persistente y la gente lo adopte masivamente, eso es bastante la película Ready Player One, que la gente prefiere vivir en The Oasis se llama, y pueden ganar dinero, está relacionado al dinero en la vida real. La gente, por ejemplo, puede vivir en una casa súper simple, sin mayor decoración que una cama y un baño, y eso es todo lo que necesitas, pero una vez que te conectas al mundo virtual, tienes un avatar increíble, departamentos, mundos virtuales, ciudades fantásticas, diversión, etcétera, y sale esa realidad virtual a bañarte, a comer, a dormir, y el día siguiente entras de nuevo a la realidad virtual todo el día, ganas dinero, te diviertes, la pasas bien, repites, te bañas, comes, duermes, básicamente la realidad pasa a ser un soporte tipo más o menos como Matrix, un poco por esas líneas, donde el mundo físico es el soporte del virtual, pero se puede llegar a esos extremos, creo, y es totalmente, o sea, ya lo vemos con los videojuegos, que claro, bastante gente pasa mucho tiempo ahí también. porque según esos estudios, tu cerebro no distingue la diferencia entre la realidad virtual y lo que es la realidad. O sea, Claro, para tu cerebro es lo mismo. Incluso no distingue la diferencia entre los sueños y tu realidad también. Parece que la misma es, parte del cerebro funciona igual, No ¿no? solo es eso, sino que lo interesante que te permite es que tú puedes editarlo. O sea, la principal diferencia que tú puedes tener, por decir, el entorno físico, por así decirlo, la realidad, nuestra interfaz de la realidad física, con la realidad virtual, es de que tú la realidad virtual puedes editarlo, según lo que tú necesites o lo que tú veas o lo que tú desees para tú estar siguiendo. Es lo que menciona un poco Alex, o sea, yo en mi realidad física no puedo editarlo, o sea, me encantaría, como me dices, pero no puedes, o sea, si vives en tal condiciones, estas condiciones, a menos que obviamente tú hagas el trabajo duro y lo cambies. Eso es inclusive en tiempo, toma tiempo, o sea, demora más. Pero la realidad, lo que te permitiría el entorno virtual es que tú puedes editarlo al momento y según como uno quiera. Por eso me parece interesante si yo veo esa analogía con las redes sociales. O sea, uno para presentarse a sí mismo hace filtros de lo que quiere mostrar de su vida. De la misma manera, porque tú quieres sentirte así, o sea, tú te ves así, esa es tu manera de verte. Cómo sea tu realidad no se sabe. Pero lo interesante con lo que esto es una siguiente escala, porque tú ya podrías editar tu entorno en base a como tú quieres verlo. uh -huh. Eso es, eso es algo sumamente potente, filosófico, que
una quemada que puede pasar. Pero el tema es que también puedes editar tu realidad, solo Correcto. que bajo otras reglas y de repente demora más en cierto sentido, pero mira, vivimos, según Yuval Harari, este historiador de Israel, vivimos en un mundo construido por historias y por conceptos, ¿no? La religión, el capitalismo, el comunismo, todos son historias que nos contamos para unir a la gente. Son conceptos que creamos nosotros. O sea, son mentiras que nos hacen vivir como sociedad, Ujú. ¿no? Entonces, es una realidad creada por nosotros, bajo la cual nos sostenemos. Ya es una realidad virtual eso. Claro, bajo Algo esa chévere, lógica es cierto. Bajo esa algo lógica. chévere que, por ejemplo, que sirve para tal cual lo que mencionan de que cada uno elige qué mostrar. La prensa, por ejemplo, elige qué mostrar, qué encuadre mostrar a la hora de presentar una noticia. Ujú. Con, por ejemplo, la fotografía o video 360, tienes que mostrar todo el globo entero, o sea, muestras el entorno completo. Claro. Eso es, por ejemplo, un aspecto positivo de ese tipo de tecnología que te permite reducir la selección a la hora de presentar la información. Lo hace menos enfocado a los intereses de la persona que lo quiere mostrar. Eh, Me parece que también, para ciertas cosas puede Ya. contrarrestar algunas. Claro, ahí hay un debate porque depende, yo diría, si es que bajo esa lógica va a depender, como decir, este, del programa, o sea, ese es el programa, o sea, ya no tanto como dices, puedes mostrar la información, pero también como digo, puedes editarla. Es lo mismo que hace ahorita, los presidentes que se hacen a China por todo el tema del COVID. O sea, Asia tiene la ventaja de que tiene unas herramientas potentes que han recolectar la información y tener todo digitalizado. Tiene un amplio beneficio. Es más, hay que para combatir el COVID ha sido un amplio beneficio. Pero también tienen un control en la información. O sea, saben qué cosa mostrar, saben qué cosa editar, según el beneficio, obviamente, porque todo lo maneja una entidad, que es el gobierno. O sea, no es democrático. Eh, y eso también puede suceder a una siguiente escala en editar la realidad. O sea, justo, o sea, tú puedes presentar entornos según como tú quieras que te beneficien. Es cierto, puedes recopilar todo, absorber todo como dice 360, pero tú puedes después en ese proceso de edición, tú puedes ahí modificarlo según lo que a ti o en Claro, general puedes convenga. meter un deepfake y ya está, se acabó. Exacto. Claro, igual habría edición en esa creación de la imagen 360. Imagínate que, por ejemplo, los judíos ortodoxos, según Yuval, no pueden mostrar mujeres en las fotografías. Entonces decía que editaban la imagen de todas las mujeres en los periódicos y dice que borraron la imagen de Angela Merkel. Imagínate que el grupo de judíos ortodoxos adoptan la tecnología 360 y en sus imágenes no ponen a ninguna mujer, ¿no? Claro, son Ya es editadas. una edición, Ujú. eso. Y así podían haber diferentes tipos de edición dentro de esa tecnología 360. Exacto. Claro, inclusive totalmente recreada de cero. Claro. Acá hay una pregunta que dice Tristán Yepes. ¿Cuál es la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual? Claro, realidad aumentada, si Pokémon nos Go. acordamos, si nos acordamos de, si Pokémon era bien básico porque creo que solo detectaba planos, no había oclusión, o sea, no había profundidad. Cuando pasaba un Pokémon encima de algo, lo tapaba, no se escondía. Pero ahora creo que le han hecho un update donde sí hay esa oclusión con objetos reales. Pero realidad aumentada, la base es que la realidad es lo primordial, o sea, tu realidad sigue siendo tu foco principal y el mundo digital entra a interactuar con esta realidad, se superpone como una capa encima. ¿Qué tanto interactúa? Obviamente, mientras más jalas la perilla hacia más virtual, obviamente vas pasando hacia la realidad virtual, tipo realidad mixta hasta totalmente virtual. Es una gama de grises. Entonces, realidad aumentada es cuando lo principal es el entorno físico, el real. Y el mundo digital interactúa de una forma básica con este mundo físico. Y realidad virtual es lo contrario, el lado contrario a este espectro donde el mundo digital es lo principal. Entonces, digamos que lo más cercano al 100% que sea esto será menos mixto o realidad física. Acá Sebastián hace una pregunta. ¿Cuánto tarda hacer la codificación de un espacio en realidad virtual? Una vez investigué cursos y se requiere de conocimientos algo avanzados de física. No sé si lo entiendo bien, no sé si ustedes lo entienden bien. ¿Dónde está? Ah,
Ya, O de repente Sebastián sí. podría... O sea, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, o sea, se habla de espacio arquitectónico puramente, básicamente es 3D y por ahí si le quieres meter BIM o herramientas de diseño. Pues estamos hablando de física, interacciones y programación y cómo todas estas cosas interactúan casi como una orquesta, todos al mismo tiempo sin cortarse entre sí. Y ya tienes que saber, de todas maneras, por lo menos algo de codificación, porque si quieres o no, si quieres llegar a niveles más avanzados de esta simulación, tienes que entrar en el código. Nosotros usamos, por ejemplo, si deben haber escuchado Unity o Unreal Engine, que son motores o programas para hacer videojuegos. Estos programas sirven mucho para integrar desde assets 3D, scripts en C Sharp, que es código, texturas, sonido, audio, gráficos, textos. Lo puedes integrar con diferentes plugins para tener online. Es básicamente un programa que te sirve para crear simulaciones, eh, programas arquitectónicos, recorridos interactivos. Es una herramienta súper, súper amplia. Y en su etapa más básica no necesitas saber mucho de código. Puedes basarte en en ya herramientas desarrolladas o scripts que ya están online y simplemente es como armar tu compilado de eso. Y sí, o sea, mientras más avanzada sea tu física, de todas maneras, tienes que entenderla más. Salvo que dependas principalmente de lo que ya está desarrollado. Que ya hay herramientas, o sea, hay plugins o herramientas que ya tienen todo esto prehecho y que es simplemente manejarlo, pero a medida que entiendas más de esto, puedes modificarlo más o utilizarlo más a tu favor. Claro, ese es un muy buen punto, porque eso es un poco también lo que expliqué en las anteriores conferencias de transformación digital, porque, o sea, el tema es, obviamente no somos ingenieros de sistemas, no somos matemáticos, no somos, o sea, programadores así dedicados a que has pasado ya más de 5, 6, 10 años en eso, o sea, pero eh, es entender primero, o sea, por ejemplo, cuando me preguntaban, quiero saber sobre tal concepto, tal tecnología, sobre Big Data o blockchain, o sea, entonces lo primero es entiende qué significa Big Data, qué significa blockchain, qué significa realidad virtual, qué significa ciencia de datos, para ver primero que entiendas el concepto, el origen, el porqué en sí, lo esencial, porque al entender eso ya vas a poder ver lo técnico, va a seguir hasta va a evolucionar, de todas maneras va a cambiar, o sea, blockchain cuando estaba en el 2008 es totalmente diferente al blockchain que está ahora porque son diversas, por ejemplo, entornos o diferentes blockchains, o sea, no por eso está Bitcoin, Ethereum, y Hyperledger, o sea, cada uno tiene sus características técnicas, pero el concepto que es la transacción se mantiene. O sea, Claro. y cómo puedes hacer ese proceso de transacción. O sea, doy un ejemplo nada más en mi caso, o sea, y cuando entiendes eso, tú puedes ya aplicarlo, porque nuestra virtud es que como somos arquitectos, urbanistas, en general, de bajo ese campo, entendemos esos procesos, entendemos esas realidades. Curiosamente, la ciudad, el territorio es lo más completo que hay, porque involucra todo. Es lo curioso de todo. Por ende, si tú entiendes cómo funcionan estas tecnologías, cada una de ellas, los sistemas que existen, pues, como dice Alex, o proponer, o también ver cómo aplicarlos. Porque a veces uno no sabe, o sea, lo que saben los ingenieros lamentablemente es cómo usar la tecnología, o sea, cómo codificarla, cómo programarla, pero no el criterio de cómo la vas a usar, o a qué la vas a usar, o por qué la vas a usar. Sí, porque cada uno de estos temas es una vertical súper fuerte. O sea, codificar es todo un tema. Te tienes que dedicar a ello al 100% si quieres llegar a un nivel bueno o avanzado. Sí. Depende de tu rol en el equipo. Si eres el diseñador, tienes que entender, como dice Yeshua, cómo funcionan en base, por lo menos, para saber cuáles son las posibilidades y qué es lo que se puede hacer. Pero si te quieres dedicar de repente a la parte más de programación como arquitecto, podrías entrar sabiendo las limitaciones que puedes tener o la ruta que tienes que seguir, porque codificar es en cada cosa, en cada vertical es un mundo que va evolucionando día a día y si no estás actualizado te quedas atrás y tienes que saber de repente temas profundos de ciencia de la computación. A un nivel básico puedes saber algo para manejar estas aguas y aprender lo básico para saber qué se puede hacer, cómo se puede hacer. Ujú. Ujú. Bueno, ha sido súper interesante la conversación. Si es que no hay más preguntas, creo que
podemos terminar acá, pero esto da para más de verdad. Y bueno, esperamos tener de repente después alguna reunión entre todos los panelistas y conferencistas que han estado en el seminario para de repente hacer una mesa abierta, ¿no? Para conversar y para hablar sobre este tema de la transformación digital, ¿no? Y bueno, para terminar quería hacer la pregunta que les hice a los panelistas, ¿no? Si, cómo ven, bueno, cómo ves, Alexis, en el tema de la realidad virtual, si esta crisis está impulsándola o están teniendo problemas para impulsarla ahora. Sí, de hecho hemos recaído más en la realidad virtual para ciertas cosas. O sea, la hemos utilizado para el tema de reuniones, cosa que no hacíamos antes. Eso ha sido un impulso directo de la cuarentena. Pero al ser una tecnología todavía en sus inicios, no la estamos utilizando en el rango total de potencialidades que podríamos utilizarla si estuviera desarrollada de tal manera. Ha sido un pequeño empuje, pero por las limitaciones mismas de la tecnología, ha tenido un uso reducido. Sin embargo, sí hemos tenido mucho más interés, por ejemplo, de clientes de minas para implementar este tipo de proyectos. O sea, ya no mucho desde cómo utilizar la tecnología en el día a día, sino más desde demanda de sus usos. Ha habido un incremento en ciertos temas de capacitación. Por ejemplo, por la cuarentena y por el virus, tener 30, 40 personas metidas en un espacio para brindar una capacitación teórica es un problema ahorita mismo. Y hemos tenido un cliente que nos ha solicitado un desarrollo de cursos virtuales, que ya lo estamos haciendo, para justamente capacitar como alternativa a esta clase teórica. Y estamos actualmente desarrollando justo producto de la pandemia. Entonces, por ahí ha habido un impulso en temas de interés en capacitar virtualmente con esta tecnología. O sea, es un buen impulso, en verdad. Sí, Buen impulso. sí. Qué bueno, pues. Entonces, bueno, les doy las gracias a Alexis, Yeshua. Muchísimas gracias por esta conversación, ha sido bien interesante y bueno, gracias a todos ustedes por participar acá. Quería antes de terminar, voy a compartir la pantalla, pero quería compartirla acá. A ver, un ratito. Bueno, mencionarles que pueden tener certificados si desean. Ahí he puesto el link. Es un precio simbólico. Y no se pierdan la siguiente conferencia, que es la de Yeshua. Acá también lo voy a compartir. Lectura y la ciencia de datos. Diseñar con data. Eso. Por Yeshua. Así que va a ser este jueves 11, el próximo jueves a las 5 de la tarde. No se la pierdan, va a estar bien interesante. Y bueno, esperamos también tenerte, Alexis, la próxima vez. Sería interesante también. Sí, Y también tener a encantado. Ruth de repente. Y hacer bueno, voy a ver si es que todos los panelistas y conferencistas pueden estar presentes también. Y bueno, muchas Un poco gracias de por presión, gracias. todo esto. Sí, bueno, no, las conferencias también de Yeshua han sido bien interesantes y esperamos Sí, terminar el seminario con el tema, ¿no? De diseñar con data. Así que están todos invitados y no se lo pierdan.